continuamos recibiendo a nuestros invitados de lujo, pero también tenemos invitados de lujo que son de la casa y tenemos como cada martes a nuestra doctora favorita. Ella es la experta en migración, Claudia Paula. Muy bienvenida. Gracias, Denise. Complacida como cada martes de compartir con todos ustedes. Claro que sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre la visa de inmigrante y las visas de no inmigrantes, que hay personas que se confunden y bueno, tienden a cometer algunos errores en cuanto a sus papeleos, sus procesos. Cuéntanos un poquito de esto. Así es, se hace oportuno establecer la diferencia entre lo que es una visa de inmigrante y una visa de no inmigrante. ¿Cuáles son aquellas visas de inmigrantes? Aquellas que te permiten irte a un destino y residir en él. Por eso dicen visa de inmigrante. Entonces, las de no inmigrantes son aquellas que tú solicitas con el objetivo de visitar, entrar y retornar a tu país de origen. Entonces, es importante porque hay personas que me dicen, bueno, doctora, yo quiero una visa para irme a Estados Unidos a vivir. Y yo no me digas. Y cuéntame un poquito más de tus proyectos, porque si es a vivir, tiene que ser a través de una petición o mediante una oferta laboral. Y ojo con esto, no todas las ofertas laborales son para irte a residir allá. La mayoría son de no inmigrante, aunque sea trabajo. Muy importante y sobre todo importante definir cuál es el tiempo que se establece cuando usted le otorgan una visa de inmigrante que puede residir en este país, pero hay un límite de tiempo, ¿no? No, para nada. Para nada. Cuando te otorgan una visa de inmigrante, tú te vas regularmente con tu residencia. Las visas de inmigrante son aquellas en las que se inician peticiones, digamos, familiares, en muchos casos, que tú te vas con tu residencia desde aquí y ya puedes residir en Estados Unidos de forma ininterrumpida. Residir en Estados Unidos no es que tú residas allá 3 meses, vengas acá 4 meses, porque esa no es la dinámica. Es irte a residir a los Estados Unidos. Ahora, si tú lo que quieres es visitar, pues entonces vas y optas por una visa de no inmigrante, que regularmente es la B1, B2, que te le dan con entradas múltiples hasta por 10 años, y tú puedes ir y retornar a tu país sin ningún tipo de inconveniente. Muy bien. ¿Cuáles son los casos en los que usted recomienda que se haga el proceso de una visa de inmigrante? Bueno, es importantísima la pregunta. Primero, el caso es aprovechar un vínculo familiar. En un tipo de casos como estos, regularmente las personas siempre inician una solicitud de inmigrante. Ahora, también cuando tú tienes visa de turismo y de repente tu intención es estar más allá que aquí y tienes a alguien que te pueda facilitar la visa de inmigrante o más bien el proceso, pues entonces aprovéchalo. Porque con la visa de turismo tú no puedes residir allá. Hay personas que me dicen, no, yo me quedé 3 o 4 meses. Y yo, sí, pero tu visa de turismo no es para eso. La visa de turismo establece que usted va a entrar a ese destino y va a retornar, y regularmente por un periodo de vacaciones. Y las vacaciones regularmente las dan por 15 días, 20 días, si la acumulas mucho, un mes, pero no más. Claro. Entonces, por eso muchas personas se ven en la situación de que tienen que, o sea, a veces pierden la visa, a veces se la cancelan porque no le dan un buen uso a la misma. En ese mismo sentido, ¿qué sucede si te cancelan la visa por no darle un buen uso? En este caso, la visa de no inmigrante. Bueno, si te cancelan, ¿qué sucede? Si te cancelan la visa, me fui de viaje a turistear y se me ocurrió quedarme por muchísimo tiempo. ¿Qué va a pasar conmigo? Bueno, lamentablemente te la pueden cancelar. En ese sentido, para volver a optar por otra visa, tienes que pedir un waiver, o perdón, migratorio, explicando las razones por qué te quedaste y esperando un tiempo establecido, que regularmente son 5 o 10 años, para volver a optar por otra visa. ¿Y en ese proceso de esos 5 o 10 años hay que hacer algún paso en específico? Para nada, esperar la fecha. Si, por ejemplo, te dan un castigo de 10 años, a ti lo que te resta es esperar los 10 años para volver a aplicar. Muy bien. Y entonces, en ese mismo sentido, ¿quiénes son los que pueden optar también por una visa de no inmigrante y cuáles son los requisitos? Bien, las visas de no inmigrantes, como establecí, son aquellas que te permiten entrar a los Estados Unidos y no residir allá, no quedarte. Dentro de esas visas tenemos la B1, B2, que es visa de turismo y o negocios. También tenemos la visa de estudiantes. Las visas de estudiantes te permiten entrar, pero no residir. Tenemos también las visas de trabajo, algunas de ellas, porque hay una visa de trabajo en sí que te permite residir en Estados Unidos, pero las mayorías no. Por ende, tú vas, cumples un tiempo allá y tienes que retornar. Y también tenemos la visa de fiancé, novio o prometido, que te permite entrar a los Estados Unidos, casarte en un periodo de 90 días, pero tienes que retornar a tu país de origen. Estamos hablando específicamente de Estados Unidos. Así es. Pero si hablamos quizás de otro país, si nos vamos a nuestra amada Canadá, que tanto nos gusta. Que tanto nos gusta y de la cual usted es una experta, sobre todo en esos temas sobre Canadá, ¿es lo mismo? ¿Es parecido? ¿Cómo cambia el proceso? Es parecido. En el caso de Canadá, Canadá va
da más flexibilidad a algunos parientes. Por ejemplo, tenemos una supervisa que es para abuelos y padres. Y tenemos también lo que es una visa de novio en el sentido de Canadá que te permite entrar a Canadá sin ningún tipo de inconveniente y durar hasta 6 meses. Pero ojo también, las personas que tienen visa de turismo hacia Canadá pueden durar en suelo canadiense hasta 6 meses sin ningún inconveniente. Diferente a los Estados Unidos, que con esto hago énfasis porque en Estados Unidos regularmente al entrar a migración, allá al aeropuerto, nos estampan un sello que establece, bueno, te puedes quedar hasta 6 meses. Sí, pero no es que te tengas que quedar 6 meses. Ellos te permiten ese tiempo por si pasa alguna eventualidad, tú no tengas que quedarte ilegalmente allá. Claro. O sea, lo recomendable es que usted con su visa de turismo entre y no dure más de un mes. Hay personas que dicen, no, pero yo tengo un pariente que se quedó 3, 4, pero no es lo correcto. Entonces, porque el otro lo haga, no lo haga usted, porque no todo el mundo tiene la misma suerte o, digamos, se la dejen pasar así por alto. Claro. Entonces, en Canadá sí tenemos la particularidad de que con visas de no inmigrante podemos estar en suelo canadiense hasta 6 meses. Hay ofertas laborales, la mayoría, que nos permiten tramitar una visa de inmigrante desde aquí, diferente a Estados Unidos, que la mayoría es para no inmigrantes, pero en Canadá sí te permiten irte a residir allá. Y lo bueno de Canadá también, como siempre establecido, es que la mayoría del tiempo te mandan con tu familia. O sea, puede ser tanto beneficiado para ti como para tus hijos. Muy bien. Si regresamos a Estados Unidos y volvemos a la visa de no inmigrante, hay personas que aprovechan sus vacaciones para trabajar y eso hace incluso que se extiendan. ¿Es esto legal? ¿Está bien? Para nada. Con una visa de no inmigrante y menos de turismo usted puede trabajar. Para nada. Nadie con visa de turismo hacia los Estados Unidos puede ir allá a ese destino y lucrarse. Porque la visa de turismo, su nombre lo dice, turistear. Y hago también énfasis porque también es de negocios. Pero el negocio, ¿a qué se refiere cuando me dicen hacer negocios? Bueno, si tú tienes una tienda aquí en República Dominicana, una empresa X, y necesitas abastecerte de insumos, entonces tú vas a Estados Unidos, compras esas ropas de paca, algún tipo de crema, cosméticos y todo esto, y retornas a tu país. Claro. O sea, ese es el tipo de negocio que te permiten. No es quedarte allá, trabajarle a una empresa, presentar canales de televisión. Eso no es para eso. Para si usted quiere hacer eso, tiene que tramitar la visa que se ajuste a ese tipo de situación. ¿Ha tenido alguna anécdota o algún caso en específico que pueda compartirnos de alguien que se haya quedado y tenga quizás un proceso abierto de que no puede viajar o se le han presentado algunos inconvenientes? En cantidad, Denise, en cantidad. La tasa de personas que llegan a los Estados Unidos, no solo dominicanos, sino de otras naciones, y deciden pues quedarse de forma irregular, es muy alta. Entonces, en este sentido, ¿qué se procura? Primero tienes que estar en un estado, digamos, de indefensión, porque tus derechos se ven vulnerados. Una vez tú te quedas ilegal en un país, cualquier cosa puede pasar. Claro. La dinámica que tiene Estados Unidos en este sentido, y yo siempre lo he dicho, diferente a Europa o el mismo Canadá, es que tú, estando en estatus irregular, puedes trabajar. Hay lugares que te emplean. ¿A qué costo? Porque hay que decirlo. ¿Cuál es el costo? La vida de Estados Unidos no es fácil. A veces te ponen a cumplir un horario de 10 y 12 horas Claro. para que tú te ganes esos chelitos, digamos, para cumplir el sueño americano. En estatus irregular, que no puedes tener un seguro médico, que no puedes en muchos casos sacar licencia, que no puedes nada, porque tú no, estás eximido de todos tus derechos, ¿entiendes? Y también a la espera de que en cualquier momento la Guardia Migratoria te pueda ver y te deporte. Entonces, en muchos casos hay personas que se quedan, logran ajustar estatus porque se casan, a veces por negocios, que no invito a nadie a hacerlo por esa vía, y a veces porque encuentran a alguien y se enamoran, logran casarse, ajustan estatus y ya entonces puedan tramitar la residencia estando allá. Estuve viendo un caso reciente de un mexicano que formaba parte de la Guardia Migratoria casi por toda su vida, durante toda su vida, pensando que era ciudadano americano. Pero sus padres nunca le habían dicho que él no tenía papeles, él tampoco tenía papeles y esto fue algo bastante difícil para él porque tuvo que regresar a México donde nunca había estado, regresar no, ir a México donde nunca había estado y empezar una nueva vida y no perdona a su papá por nunca haberle dicho que era mexicano, no Claro. norteamericano. Hay muchas personas que tienen este conflicto de que quizás piensan que sí, que tienen sus papeles, que están en un estado óptimo allá en los Estados Unidos y simplemente no es la realidad. O sea, tienen algún conflicto con sus papeles y no lo saben. Es raro
Es raro, pero sí existen casos, regularmente de México, porque como hacen línea fronteriza, las personas de otros destinos usualmente utilizan visas y entonces pasan fronteras, pero en el caso de México es un paso, digamos. Entonces, los mexicanos sí tienden a sufrir ese tipo de situaciones y es muy lamentable, porque regularmente cuando te descubren allá o cuando ya no puedes hacer nada, ellos te envían a tu país y desde tu país es que tú tienes que pedir un perdón. Aquellas personas que se van, que eso está cambiando, pero no es definitivo. Aquellas personas que entran y que logran casarse para ajustar estatus y que su condición de irregular pase a legal, regularmente tienen que retornar a su país de origen y desde aquí entonces pedir el waiver o el perdón migratorio, a ver si se lo dan. Wow. Porque en la mayoría de los casos tú tienes que salir de Estados Unidos después de 30, 40 años viviendo allá. Tienes que salir a esperar tu perdón aquí, tu waiver, y luego acá te van a dar respuesta de si sí puedes aplicar a la visa nuevamente de no inmigrante o de inmigrante si te casas, o en este caso, quedarte en tu país de origen porque simplemente te la rechazaron. Muchos dominicanos en Estados Unidos, muchos dominicanos irregulares. Se da también este caso de personas que quizás piensan, yo nací aquí o vine muy pequeño, mis papeles están en orden, pero resulta que no, se da mucho esa Claro, situación. claro. Hay muchos padres que se van con sus hijos pequeños y sus hijos, bueno, aprenden el idioma como si fueran un americano, hacen vida social como si fueran un americano, pero tú llegaste en forma irregular. Hay programas de inmigración que a los niños pues le dan ciertas flexibilidades, en algunos casos le otorgan papeles, pero como quiera, en algún momento hay que regularizarlo como debe ser. Y si tus padres no están regulares, es difícil que tú lo vayas a estar. Claro, y en el caso de niños que hayan nacido con padres irregulares allá, pero nacieron en territorio norteamericano, ¿cuál es el caso ahí? No, no, ahí el niño es totalmente americano, independientemente del estatus de sus padres. Si usted nació en suelo americano, norteamericano, usted es estadounidense. Wow. ¿Qué otros casos podríamos mencionar, doctora? Bueno, se nos agota el tiempo. Es un tema bastante interesante que muchas personas les interesa porque están pensando, bueno, yo quiero solicitar mi visa de inmigrante. ¿Puedo hacerlo? O de no inmigrante. O me fui, me quedé más tiempo, estoy preocupado. ¿Qué puedo Bueno, hacer? Hay muchas ¿qué puedo interrogantes. hacer? Muchas interrogantes, pero nos gustaría nos pasara su contacto para las personas interesadas en ir a solicitar información con usted y también en iniciar un proceso quizás migratorio de la manera más favorable. Claro que sí, Denise. Estamos en el número de teléfono y también WhatsApp 829-884-7811. Por esa vía pueden agendar sus consultas, tanto virtuales como presenciales. Y también nos encuentran en nuestras redes sociales como doctora DRA, Claudia Paula. Excelente. Gracias, doctora, A como ti. cada martes, siempre trayéndonos un poco de luz aquí en estos temas tan importantes.